Bueno, buenos días y buenas tardes de nuevo y bienvenidos a este primer webinar de una serie de webinar que lanzamos hoy del título SWOT, la revolución global del consumo audiovisual. Mi nombre es Elena Mozzato, soy la Insight Manager a Digital Eye y conmigo hoy a presentar también es Rosario Buil. Rosario es Latin Account Director a BB Media. BB Media es el partner de Digital Eye por los mercados de América Latina. Y también hay Victoria dos Santos, Marketing and Press Assistant a BB Media también, que moderará las preguntas. Hoy, Rosario y yo os hablaremos de la importancia del rendimiento del contenido, SWOT como una oportunidad para la exposición de la marca y también cómo viaja el contenido y los diferentes formatos a nivel internacional. Antes de ir al corazón de la presentación, hay algunos anuncios y recordatorios que me gustaría decir. Las cámaras y los micrófonos tienen que mantenerse apagados para toda la duración del webinar. Hay una sesión de preguntas después de las presentaciones y los participantes pueden entregar sus preguntas en la función de chat que hay aquí en Zoom. Todas las preguntas que no podemos contestar le vamos a hacer seguimiento. Otra cosa que me gustaría recordar es que este webinar está siendo grabado. Y por último, pero no menos importantes, ya estamos planeando el próximo webinar de esta serie, que creo que lo haremos en 2 o 3 meses. Pero en las próximas semanas empezaremos con la promoción, así que si estáis interesados, echar un vistazo a esto. Y creo que ya estamos listos para empezar con la presentación. Pues voy a empezar con un pequeño intro de Digital Eye. Digital Eye nace hace 20 años y tiene experiencia en el análisis de audiencia de TV. Y desde 20 años es un agente oficial de datos para BARB, para el Reino Unido. Y en el 2019 lanzamos el sistema de mediación SWOT, que es en nuestro sistema se llama SODA, porque, claro, el mercado de audiovisual ha sido cambiando. Y entonces también Digital Eye se ha conformado y ha sido cambiando al mismo tiempo. Y en SODA, con SWOT, hacemos la mediación de actividad de visualización de Netflix, Amazon, HBO Max en 11 territorios europeos, en Turquía, en 4 territorios latinoamericanos que son Argentina, Brasil, México y Colombia y Estados Unidos. Y este mes vamos a lanzar la medición de Disney Plus. Y nuestro objetivo es de desarrollar un sistema de medición SWOT a nivel global. Y tenemos clientes en toda la industria de los medios audiovisuales. Y ahora, antes de introducir SODA y los datos de SODA y nuestro sistema de metodología, me gustaría preguntarle a Rosario de introducir BB Media. Muchas gracias, Elena. Antes que nada, muchas gracias por habernos dado este espacio para compartir con ustedes información tan rica que creo que sirve tanto en este momento a la industria. Les cuento un poco, yo soy Rosario Buil, yo me desempeño como directora de cuentas para América Latina y España. Para quienes no conocen a BB, es una empresa que está hace más de 35 años en el mercado. Nuestro foco es dar luz y conocimientos sobre lo que está sucediendo en el mercado de medios y entretenimiento, abarcando desde servicios tradicionales o clásicos como han sido la televisión paga, hasta entender también tendencias de lo que están viniendo
en la industria, como sean las señales fast, las plataformas de streaming, etcétera, y además también hacer este análisis de mediciones de audiencia, no solo en lo lineal, sino también en lo no lineal, también, bueno, acompañándolos a ustedes en este proyecto. Gracias, Rosario. Pues ahora voy a introducir SODA, lo que es la metodología, y con SODA, con nuestra metodología, podemos analizar los datos que provienen de cualquier plataforma que permita a los usuarios ver a sus datos y sus datos personales de visión. Y las plataformas valoran capturar este historial y los espectadores al mismo tiempo valoran ver su historial de visualización. Y también su generosidad en compartir sus datos viene valorado, por supuesto. Por cada país, por cada territorio, los paneles son gestionados y representativos, por supuesto. Y podemos analizar todos los dispositivos, la visualización con y sin conexión y también la visualización afuera del hogar. Entonces, todo el ciclo completo. Y los datos de visualización son por cuenta y perfiles, no en vez de hogares. Y con SODA, con la app que utilizamos para tener estos datos, los usuarios reclaman sus datos online y ellos son recompensados para compartirlos con nosotros. Unas notas sobre los datos que vamos a compartir hoy. Todos los datos incluyen todas las regiones en SODA, que son los Estados Unidos, los principales países europeos, entonces Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, los países nórdicos, Netherlands, Polonia, Turquía. Luego hay los países, como he dicho antes, de Latinoamérica, Brasil, México, Colombia y Argentina. Y los datos incluyen todas las plataformas disponibles en SODA hasta ahora, entonces Netflix, Amazon y HBO Max. Y la mayoría de este análisis se basa en el año 2022 completos. En casos particulares, os diré si hemos incluido otros periodos. Entonces, vamos a empezar hablando de la importancia del rendimiento de los contenidos. Y el mensaje más importante es que para analizar el rendimiento del contenido y sacarle partido a este análisis, hay que ir más allá de los informes estándar. Porque estamos en un periodo donde los presupuestos para los contenidos están disminuyendo y también hay una elevada competencia. Entonces, para comprender al máximo las tendencias y lo que funciona o lo que no funciona en el contenido, hay que ir más allá y hay que identificar factores claves en las estrategias de contenido SWOT. Y para proporcionar una cierta ventaja competitiva a los creadores y a los distribuidores de contenido. Pero claro, he dicho que no, que hay que ir más allá de los informes estándar, pero empezamos con unos listados que son estándar, donde vemos los listados de los top shows, digamos, en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max. Y el ranking es por nivel de reach y streams. Y vemos, por ejemplo, que en Netflix, Wednesday está en el primer lugar con 120 millones de reach y más de un billón de streams. Y Monster, de Jeffrey Dahmer Story, está en segundo lugar con más de 100 millones de reach y más de un billón de stream. Y
También por Amazon Prime, HBO Max, podemos hacer el mismo ejercicio. Entonces, Lord of the Rings of Power, está en el top de este ranking de Amazon Prime, o House of Dragon es el primero en HBO Max, con 34 millones de reach y 317 millones de streams. Pero hay que ir más allá de estos rankings, porque como podéis ver en estos títulos, en estos shows que están en rojo, estar en los top 20 no significa estar al seguro, porque por ejemplo, las series como 1899, que es sexta en Netflix en 2022, ha sido cancelada. O lo mismo ha pasado con Resident Evil, que con 51 millones de reach y 300 millones de streams también ha sido cancelada, o Archive 81. Y lo mismo por Paper Girls en Amazon Prime Video y The Time Traveler's Wife en HBO Max. Entonces hay que ir más allá de estos informes básicos. Ir más allá significa mirar al engagement, mirar a la consistencia y a la frecuencia de los espectadores que vuelven a las plataformas, y también hay que analizar los que llamamos los light viewers, o esta audiencia ocasional que está más a riesgo de ir de la plataforma, de dejar la plataforma. Y también hay otra cosa muy importante, que es la adquisición y retención de audiencia, y esto es el tema que vamos a tratar en el próximo webinar. Entonces, cuando hablamos de engagement, hablamos de cómo mantener la audiencia en la plataforma. Y aquí estamos, en esta slide podéis ver las series y específicamente la temporada primera de estas series que han conseguido una tasa de finalización la más alta y también la más baja. La tasa de finalización es el porcentaje medio que en promedio se ha visto de la primera temporada de estas series. Por ejemplo, en Netflix, Wednesday ha obtenido en 2022 1,3 billones de streams, y en promedio el espectador ha visto el 86,1% de la primera temporada de Wednesday. Y también lo mismo por Amazon Prime. Reacher ha sido en 2022 la serie temporada 1 con la tasa de finalización más alta. Y al mismo tiempo podemos ver cuáles son las más bajas. Por ejemplo, en Netflix, donde hubo fuego, solo 35,7% de tasa de finalización. O, por ejemplo, en Amazon Prime, Bosch Legacy consiguió un 61,4% de tasa de finalización con un 63 millones de streams. Y así podemos un poco comparar y ver un poco cuánto el éxito de la temporada 1 de estas series en mantener la audiencia hasta el final de la primera temporada. Y también podemos analizar cómo estas series son capaces de mantener la audiencia cuando hay más temporadas, a través de las temporadas. Y aquí tenemos el ejemplo de Emily in Paris y de The Royals. Las dos están en Netflix. Pero podéis ver que pasando de la temporada 1 a la temporada 3, The Royals pierden más audiencia. Entonces, The Royals ha sabido mantener esta audiencia, capturar esta audiencia y mantenerla en la plataforma. Por ejemplo, Emily in Paris, al final de la temporada 3 estamos a casi un 40%, mientras que The Royals ha llegado justo al 20%. Entonces, esto indica un poco
sí, el éxito de las temporadas y de las series en mantener viva la audiencia con la medida que hay más temporadas en la plataforma. Y también lo mismo podemos hablar en cuanto a películas. Y aquí hablamos de VTR, que es una métrica que nos dice de en promedio la cantidad o la proporción de película que la audiencia ha visto. Y es bastante interesante que las películas de Navidades en Netflix son las que más alto VTR tienen. Por ejemplo, Falling for Christmas ha tenido en el 2022 un VTR promedio de 80%, de Noel Diary 77%. Y en Amazon Prime tenemos Dog, Moonfall, Samaritan, y en HBO Max lo mismo, tenemos Old, Nobody, Free Guy. Y podemos hacer exactamente como hemos hecho con las series, podemos ver las películas que han tenido la tasa de VTR promedia menor. Aquí tenéis, por ejemplo, el Pinocchio, que ha tenido 62,2% de VTR, o también los Minions and More One, menos de 60%. Y otra vez, es una manera de comparar el éxito de las películas en mantener la audiencia hasta el final de la película. También es muy importante analizar la consistencia o la frecuencia con las que la audiencia vuelve a la plataforma. Y creo que un análisis muy interesante es por el género. Entonces, en 2022 analizamos cuánto o en qué proporción la audiencia vuelve al mes o cada mes, o el número de meses que la audiencia vuelve por cada tipo de género. Y en este gráfico podemos ver que el 66% de los espectadores que vieron una comedia o un drama volvieron los 12 meses, que significa que drama y comedia son dos géneros que saben capturar la audiencia y a que vuelva cada mes a ver una comedia o a ver un drama. Y un poco diferente es por el documental en Netflix, y un 30% de la audiencia vuelve cada mes para ver un documental, y el 24% vuelve de 10 a 11 meses a ver un documental, y el resto, lo mismo digo por el resto de meses. Por Amazon e HBO Max es un poquito diferente. Vemos enseguida se ve que la audiencia de Netflix, los espectadores de Netflix vuelven más a menudo, vuelven más meses al año. Vemos, por ejemplo, en HBO Max que el 69% de espectadores vuelven solo de 1 a 3 meses a ver un documental, o el 45% vuelve solo de 1 a 3 meses a ver un drama o una comedia. Entonces es muy importante no solo el número de streams o el número de reach, es muy importante también la frecuencia que los espectadores vuelven a las plataformas. Y tenemos también que mirar cómo y qué tipo de contenido impulsa estas frecuencias. Entonces comparamos, en esta slide comparamos contenido que está producido por la plataforma y contenido que está adquirido. En este caso Netflix. Y vimos el número de días y el número de meses que la audiencia vio este contenido. En la izquierda, All of Us Are Dead e Inventing Anna, que es producido original de Netflix.
Y a la derecha tenemos acquire content, contenido adquirido. Entonces, Friends es Superstore, y vemos que tiene mucho éxito en impulsar esta frecuencia, porque con Friends, por ejemplo, ha sido visto 16,7 días de promedio y Superstore 9,6 días, comparado con los 4,1 de All of Us Are Dead y 3,9 de Inventing Anna. Entonces también esto, la diferencia entre el contenido que está producido por la plataforma, original de la plataforma y adquirido, puede también generar diferencias en esta frecuencia. Un tema muy importante cuando se habla de SWOT y cómo mantener la audiencia es el concepto de live viewers. Y son esta audiencia ocasional que en promedio pasa menos de 15 minutos por día en la plataforma. Y este tipo de audiencia, los live viewers, son muy importantes porque son los más a riesgo de dejar la plataforma. Y cuanto más alto el porcentaje de live viewers un contenido puede obtener, más positivo es para la plataforma misma, porque significa o reduce el riesgo que estos live viewers se vayan. Por ejemplo, como vemos en Amazon Prime Video, The Summer I Turned Pretty ha tenido el 42% de live viewers. O por ejemplo, The Marvelous Mrs. Maisel, esta comedia, un mix de comedia y drama, ha obtenido un 37% de live viewers. Mientras que por el otro lado, contenido como Outer Rage o Light Years ha obtenido un porcentaje más bajo y entonces ha tenido menos éxito en atraer estos live viewers. Y lo mismo, aquí hay ejemplos para HBO Max, Pretty Little Liars, este drama, thriller, mystery and romance, ha obtenido un 30% de live viewers, mientras que Rick and Morty o South Park no han sido capaces de atraer estos live viewers. Y también no solo el título, pero también el género indica o es una buena indicación de qué género atrae o qué mix de género atrae a estos live viewers. Y tenemos aquí otros ejemplos por Netflix y Evelyn Paris es el típico ejemplo que ha adquirido la tasa más alta de live viewers, 1,5%. Y Harry y Meghan también ha tenido mucho éxito con los live viewers y también All of Us Are Dead. Aquí veis unos porcentajes de live viewers mucho más bajos que en el caso de HBO Max y Amazon Prime, porque está debido a la naturaleza de la plataforma misma. Amazon Prime Video está conectado mucho al canal de compra y HBO Max está menos establecido que Netflix, mientras que en Netflix la audiencia está mucho más establecida. Por eso tenemos un porcentaje mucho más bajo. Hablando de mantener el interés en mantener la audiencia, claro, hemos visto con la cancelación de algunos contenidos como 1899 o Warrior Nun, Netflix ha demostrado que no ha tenido ningún problema en cancelar contenido de alto perfil. Entonces es una demostración más estas dos series como ejemplo que hay que ir otra vez más allá de un análisis inicial donde se piensa
automáticamente que algún contenido va a ser renovado o va a ser una segunda temporada. Hay muchos más factores ahora que tener en cuenta. Y hemos dicho 1899 con un reach de casi 59 millones y streams casi 300 millones, pero el porcentaje de reach a 36,4% y la tasa de finalización a 57%. Y Warrior Nun con un reach de la primera temporada de 30 millones, reducido a 17 millones en la segunda temporada, y también las streams se han reducido desde la primera a la segunda temporada. Y la tasa de finalización, 65% en la temporada 1 y 76% tasa de finalización de la temporada 2, pero de la temporada 2. Si calculamos o si tenemos en cuenta la tasa de finalización de la temporada 2, pero basado en la temporada 1, probablemente tendríamos una tasa general más baja aún, de 76%. Y ahora vamos a hablar de SWOT como una oportunidad para la exposición de la marca. Y los servicios SWOT globales, por supuesto, representan una gran oportunidad para generar altos niveles de exposición para las marcas, sobre todo cuando el contenido está presente en territorios múltiples. Sin embargo, tenemos que ver si estamos maximizando esta exposición y si qué más se puede extraer para las marcas. Pero solo para decir un número, en el mes de diciembre de 2022, se han alcanzado 180 millones de cuentas en Amazon, Netflix e HBO Max, en los territorios que están en SODA. Entonces es una gran exposición una gran oportunidad para las marcas, las brands en SWOT. Y aquí hemos comparado 4 marcas que todos conocemos en el ámbito del contenido para niños. Entonces hemos comparado Pokémon, Paw Patrol, Lego en Peppa Pig, y lo hemos comparado en métricas que son clave, digamos, o las que son por lo menos iniciales. Entonces comparamos reach, streams, el contenido totales, el número de contenidos que hay en las plataformas y las horas totales. Y es interesante compararlos porque, por ejemplo, Pokémon y Lego tienen unas métricas similares en cuanto a reach y a streams, y también en cuanto a número de contenidos. Y las horas, Lego tiene mucho menos horas, pero consigue el mismo número de streams. Entonces da un poco la idea de cómo el contenido de Lego sabe atraer a la audiencia. Y mirar, por ejemplo, el otro ejemplo de Peppa Pig, que tiene solo 3 contenidos, 3 pedazos de contenidos en las plataformas y muchísimo menos horas, 90 horas totales disponibles para ver, pero un reach que es 34,5 millones y streams que es casi 1 billón. Entonces significa que el contenido de Peppa Pig los niños vuelven a mirar una y otra vez. Y es muy interesante entonces con estas métricas claves iniciales hacer una comparación para ver cómo estas 4 marcas usan el SWOT para la exposición. También podemos hacer un análisis por región y desde el primer vistazo se ve que Lego y Pokémon tienen mucho éxito en Estados Unidos y en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España, mientras que Paw Patrol en Peppa Pig tiene menos éxito en los Estados Unidos. Mientras que
Peppa Pig, Paw Patrol, tienen mucho más éxito en Europa, en estos países europeos que he mencionado ahora mismo. Y los países de América Latina son bastante... Paw Patrol en Peppa Pig, por ejemplo, se parece mucho el nivel de Reach, un poco menor por Lego, pero también Pokémon. Es bastante constante en las 4 marcas. También hemos dicho que es muy importante mirar la frecuencia para medir un poco la popularidad y el nivel de exposición. Entonces, Paw Patrol vemos que la frecuencia mensual promedio es más de 10 veces, mientras que el contenido de Lego es lo que menos o más baja frecuencia mensual promedio tiene. Y por supuesto, queremos subrayar la importancia de la pantalla de inicio para atraer usuarios para que vean determinados contenidos. Y casi siempre este sitio es para los estrenos, para estos títulos a los que se quiere dar mayor exposición. Y la cosa más importante es buscar la correcta exposición en el lanzamiento de contenido. Y aquí vamos a ver el poder del lanzamiento de nuevas temporadas. Y este es el ejemplo de Better Call Saul. Y vemos que cada vez que se lanza una nueva temporada, hay un empuje también en el nivel de reach de las temporadas anteriores. Entonces, este es un ejemplo muy fuerte de cómo el lanzamiento de una nueva temporada, el efecto que tiene sobre las temporadas anteriores. Y esto es como para introducir las estrategias de lanzamiento. Y hay diferentes estrategias que impactan el nivel de exposición en diferentes maneras. Hemos individuado 4 que son las más importantes. Entonces, lanzamientos de temporada dividida, o un doble lanzamiento, o un lanzamiento semanal, o un lanzamiento de la serie completa. Y voy a daros unos ejemplos de cada uno de estos. Por ejemplo, ejemplos para una temporada dividida es Lupin, y lo hemos comparado con Sex Education para mostrar un poco cuál es el efecto de haber dividido la temporada de Lupin en 2 tramos. Y podéis ver la línea verde, que es de Sex Education, que ha sido lanzada sin dividir una vez, y que una vez que hemos llegado a la semana 9, semana 10, empieza ya el plató que se espera, digamos en este caso, un plató de audiencia. Mientras que en el caso de Lupin se ha lanzado en 2 veces, y a la segunda, digamos, al segundo lanzamiento hemos tenido un incremento de la tasa de reach, el reach acumulado de casi medio millón de reach. Y hemos estimado lo que podría haber sido el nivel de reach si Lupin hubiera sido lanzado a lo mismo que Sex Education en una vez, y el nivel de reach el de reach acumulado hubiera sido menor. Entonces, esto es el poder de una temporada dividida. También otra estrategia es el lanzamiento múltiple, y aquí podemos ver cómo se compara el lanzamiento del mismo tipo de contenido, pero en maneras diferentes. Y el ejemplo es de Pokémon Master Journeys, que en los Estados Unidos se ha dividido en 3 lanzamientos, mientras que en Europa se ha habido estos 27 episodios lanzados más o menos al mismo tiempo y una vez. Y por supuesto que el nivel de reach acumulado seguiría después de diciembre de 2022, pero no pensamos que
que la curva cambiaría demasiado. Mientras que, como podéis ver, cada vez que se ha lanzado un grupo nuevo de episodio en Estados Unidos, ha habido un incremento sustancial de reach acumulado. Y ahora hablamos un poco de las franquicias también y el poder de lanzamientos de contenido nuevo en series existentes de la misma franquicia. Y este es el caso de Paw Patrol, la película que se estrenó en 2021, y como podéis ver, en el 2020 había 500 millones de streams por el contenido en la plataforma, en Netflix, y con el estreno, con lanzamiento de esta película, el nivel de reach se ha doblado. En el 2021 se han contado 1 billón de streams. Entonces es el lanzamiento de un contenido que es parte de una franquicia que impulsa el nivel de streams, el nivel de reach de contenido preexistente de la misma marca. Y ahora el poder de los spin-offs. Aquí me encanta porque se ve muy bien un poco cuál es el efecto del lanzamiento de un spin-off y también cuál es el seguimiento natural, digamos, del nivel de reach en estos casos. Y podemos ver, aquí hay Narcos. La línea negra es de Narcos y la línea verde es de Narcos México, el spin-off de Narcos. Y el área es el reach acumulado por Narcos. Y cada vez que se ha estrenado o lanzado una temporada de Narcos México, hemos tenido un salto, digamos, un incremento bastante importante de reach acumulado en Narcos México. Y lo hemos tenido por cuando se ha lanzado Narcos México la primera temporada, la segunda temporada, y cuando ha llegado la tercera temporada del lanzamiento de Narcos México, tercera temporada, el incremento ha sido un poco menor, el que significa que cuando se ha lanzado la temporada 3 de Narcos México, la mayoría de la audiencia que había que captar se había captado ya. También queríamos comentar un poco el efecto de migrar el contenido entre diferentes plataformas y de estar en múltiples plataformas. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de The Office de Estados Unidos, y hasta diciembre de 2020 solo estaba en Amazon, y en diciembre de 2020 se ha lanzado también en Netflix. Entonces ahora que está en 2 plataformas, en ese mismo momento hemos tenido un incremento muy consistente e importante del reach acumulado. Y lo mismo hay un efecto al mover el contenido de una plataforma a otra. Y es el caso de Expanse, que hasta enero del 2020 estaba en Netflix, con el lanzamiento de la temporada 3 en Amazon. También hemos visto un incremento del reach acumulado. Y ahora le voy a pasar la palabra a Rosario, que nos va a hablar de cómo el contenido viaja a nivel internacional. A ti, Rosario. Muchas gracias, Elena. Bueno, nosotros en esta sección lo que vamos a estar compartiendo es algunas de las tendencias interesantes sobre cómo el contenido empieza o puede viajar a través de diferentes territorios. Déjenme ver si se vaya para el otro. No me está cambiando, ¿no? Un segundito, ahí está. Bueno, quizás todos sabemos que el contenido de Estados Unidos
es de los más eficientes en viajar por todo el mundo a través de plataformas de suscripción, pero gracias a estas herramientas, como bueno, la que ha desarrollado Digital Eye, donde generan un sistema de medición de audiencias en las plataformas de suscripción de forma transversal a todas los diferentes mercados, y a través del mundo nos permite tomar y encontrar nuevas tendencias y oportunidades en diferentes mercados de forma global. Vamos a ver a continuación ahora algunos ejemplos de diferentes países de origen del contenido y cómo fue su rendimiento en cuanto al reach o el porcentaje de suscriptores de cada uno de los contenidos. Vamos a tener un problemita para pasar de hoja a hoja, disculpas. Bueno, vamos acá al primer caso, al contenido mexicano. ¿Sí? Estos son contenidos de origen mexicano y vamos a destacar algunas de las principales tendencias. El contenido mexicano tiene un muy buen desempeño en general en todo lo que es América Latina, pero particularmente, y vamos a verlo un poco después más en detalle, en el mercado colombiano, ¿sí? También, como es de esperar, tiene un muy buen desempeño en España y un rendimiento bueno en el resto de los países de Europa, pero en Polonia y en Turquía el desempeño es particularmente mejor que en los otros mercados. No es así el tan buen desempeño que tiene en lo que son los países nórdicos, el Reino Unido, Países Bajos y en Estados Unidos. Algo así a destacar es que a lo largo de los análisis y ejemplos que vamos a estar viendo, van a ver que se repite esta tendencia, ¿sí? En cuanto al bajo rendimiento que tienen los países nórdicos y de habla inglesa, y a la buena performance que estamos pudiendo ver en lo que son los países de América Latina o resto de países de Europa. Vamos acá con un primer ejemplo, ¿sí? Acá lo que estamos viendo en el mapa, la pantalla, es un gráfico, es un mapa de calor, en el cual van a ver con un verde más fluo, o no sé cómo se ve en su pantalla, donde hay una mejor performance o ha logrado un mayor alcance, y de forma roja, donde menor ha sido el alcance conseguido. En el gráfico de abajo tienen los porcentajes de reach que alcanzó en cada uno de esos mercados. Acá, como habíamos nombrado antes, en las tendencias generales que encontramos, vemos este ejemplo de Oscuro Deseo, que es un drama original de Netflix, que vemos que el rendimiento es muy bueno en América Latina. Veamos el destacado de esto que comentábamos de los contenidos mexicanos en Colombia, vemos que supera incluso al propio país de origen del contenido. Vemos también un muy buen rendimiento en el resto de los países europeos, destacándose así en Polonia y Turquía, y no tan bueno en el resto de mercados, países como países nórdicos, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, como ven al final del gráfico. Vamos a otro ejemplo, como es ¿Quién mató a Sara? Vemos este drama, también original de Netflix, con un comportamiento muy similar, ¿sí? Muy buena performance en América Latina, Colombia incluso mejor que México, pero vemos en los últimos 4 mercados una más baja performance, como en el caso anterior. Vamos a lo que está sucediendo con el contenido polaco. Por supuesto, el contenido polaco tiene una buena performance en Polonia, pero también tiene una buena aceptación en América Latina y otros países de Europa. Pero, al igual que en el caso anterior, vemos que en países nórdicos, Países Bajos y Reino Unido y Estados Unidos no tiene tan buena performance como en el resto. En el primer caso vemos la gran inundación, como ejemplo este drama polaco, que vemos que tuvo buen alcance en los países de América Latina, y España y Francia, pero bastante más bajo en países nórdicos
y los últimos 4 mercados. Otro de los ejemplos es esta comedia, que no me animo a decir el nombre en su país, en su título original, pero es un ejemplo muy similar al anterior. Vemos buena performance en países de América Latina, España, pero también en los últimos 4 vemos bastante inferior su rendimiento en cuanto al alcance que ha conseguido. El título Secretos de Familia. Este drama, si bien vemos que la performance general fue bastante más baja, salvo en el caso de Polonia y también en Argentina, vemos que mantiene una tendencia inferior incluso en países nórdicos y Países Bajos y Reino Unido. Plan de estudio, vemos muy similar la tendencia, con los últimos 4 mercados por debajo de la performance general del título. Los contenidos de Turquía y ejemplos que vamos a ver a continuación tienen un resultado similar. Buen alcance de visualización en América Latina, buen performance en Polonia, bueno, en general en LATAM, pero la baja de la performance en Reino Unido, Estados Unidos, países nórdicos y Países Bajos. Vamos acá con algunos ejemplos. Para ver esto, es Tácticas de Amor, buena performance en LATAM, en países europeos, excepción de los 4 últimos mercados, como vemos en los casos anteriores. Mi otra yo, este drama que vemos muy parecido a los casos anteriores, o sea, refuerza esta tendencia, pero creo que bastante destacado la excelentísima performance que tuvo en Argentina, por ejemplo, o el caso del Violín de mi padre, con baja performance en los últimos 4 mercados, como veíamos en las anteriores tendencias. Veamos entonces en el contenido proveniente de Países Bajos. Vemos que experimenta un resultado similar, siendo no tan bueno el alcance en países nórdicos. Veíamos que siempre estaba en los últimos 4, que más o menos mantenía la misma tendencia, pero vemos que esta tendencia sigue continuando con el mercado de Estados Unidos, Reino Unido, en cuanto a la baja performance. Acá tenemos algunos títulos como La Toma del Poder, este título de esta película de acción. Vemos la performance no tan buena en Reino Unido y Estados Unidos, pero bastante buena en Polonia y también buena aceptación en América Latina. Así como también mi mejor amiga Ana Frank refuerza también esta misma teoría con una muy buena aceptación en América Latina, España, Francia, Italia y Polonia también con muy buena, exceptuando Reino Unido y Estados Unidos, que vemos que va por debajo de la tendencia esta general. Viendo en este caso los contenidos de Corea del Sur, y este es uno de los últimos análisis que realizamos, vemos que hay un gran potencial de encontrar oportunidades para este mercado en general y que aumente también las audiencias a través del mundo. Seguramente todos tienen los contenidos o recuerdan los contenidos como Parasite o Squid Game, que tuvieron una muy buena performance y nos dan un poco la muestra del potencial que pueden tener esto para atraer audiencia. Veamos un ejemplo más, como por ejemplo Estamos Muertos. Este título ha performado muy bien. Vieron que en el caso anterior veíamos algunos en rojo, ¿sí? Como con bastante menor la performance, pero en este caso vemos que se mantiene bastante parejo en todo lo que es los diferentes territorios, teniendo en casi todos los casos, salvo en uno, una performance mayor al 20% del reach alcanzado. Con lo cual, esto nos da un poco la muestra de quizás el potencial que podemos encontrar en este tipo de contenido. Volviendo un poco a la tendencia que mostramos anteriormente, veamos el por qué quizás le va tan bien a estos contenidos entre América Latina, Polonia y Turquía.
Volví. Ahí está. Ahí se me escucha. Perdón, algo pasó con internet y tuvimos un apagón bastante breve. Disculpas por eso. Bueno, entonces lo que les comentaba es que hice este ejercicio con 500 contenidos originales, bueno, de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max, y se comparó el porcentaje de alcance que consiguió en el mercado de América Latina y el de Polonia, y se hizo esta correlación entre los países. Acá lo que se encuentra es que con este coeficiente, digamos, de determinación fue de casi el 65%. Entonces, básicamente, cualquier contenido en esta línea vemos que tiene un rendimiento muy similar en ambas regiones. Por supuesto que van a haber contenidos que funcionen muy bien en Polonia, en este caso, y no en América Latina, y viceversa, ¿no? No es excluyente, pero vemos que la correlación se da bastante fuerte en estos dos mercados. En el mismo ejercicio, evaluando a Turquía y América Latina, me cambié la pantalla. Sigo viendo Turquía, ¿no? Polonia. Bueno, les voy comentando, el gráfico es bastante similar. Vemos que evaluando Turquía y América Latina, la correlación, si bien no es tan fuerte como en el caso que estamos viendo en pantalla, porque evidentemente no cambia, de Polonia, vemos que aún así es bastante fuerte del 42%. Ahora sí, para fin. Bueno, acá estamos viendo lo de Turquía, que les comentaba. Vemos que en esta correlación se da del 42%, un poco inferior al caso de Polonia que veíamos anteriormente, pero aún así bastante fuerte en este mercado. Solo acá como punto de referencia para estos porcentajes, podemos ver cómo otros casos, cómo se da este comportamiento en cuanto a las preferencias de visualización, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Reino Unido, que como veíamos en los casos anteriores, veíamos que quizás cuando se da una baja de performance, esos dos mercados siempre se mantenían bastante constantes. Acá lo que podemos ver es el por qué, ¿no? Tenemos un 77% casi de correlación entre estos dos mercados. Y en contrapartida tenemos un Turquía-Estados Unidos, que la correlación es muy baja, de un 14%. Estos son apenas algunos ejemplos para buscar como más en profundidad y entender qué diferencias o qué está sucediendo en los diferentes mercados que quizás no son los tan típicos o quizás que puedan llegar a deducirse por sí solo, para poder encontrar, no sé, oportunidades o dónde quizás poder desarrollar más aún el mercado. Y bueno, con una herramienta como la que estamos teniendo de Digital Eye, con esta medición transversal en varias regiones, creo que es bastante importante para poder desarrollar. Gracias, Vicky. Bueno, vamos a pasar con la parte de preguntas que estuvimos recibiendo por el chat. Juan Herrera preguntó, ¿el número de streams es número de reproducciones? ¿Cuánto tiempo de visionado incluye cada stream? Y si la tasa de finalización se refiere al visionado de toda la duración de todos los episodios de cada temporada. Si querés te puedo volver a repetir las preguntas. Sí. No, está bien, pues streams, sí, en el momento en el que el espectador le da al play, se conta una stream. Claro que podemos analizar y profundizar un poco más, podemos poner un filtro en Soda donde decimos el mínimo que el espectador tiene que haber visto para contar como una stream tiene que ser, no sé, 3 minutos, 4 minutos. Así que podemos un poco hacer la diferencia ahí. Pero si no ponemos ningún filtro, en el segundo que le damos al play, esa es una stream. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿La tasa de finalización se refiere al visionado de toda la duración de todos los episodios de cada temporada?
Exactamente, eso se empieza desde el primer episodio y se cuenta ahí cuántos espectadores se pierden, digamos, o cuántos se quedan a mirar hasta el último episodio. Buenísimo. Juan Herrera también preguntó, la gran diferencia entre el número de reach y streams entre las plataformas, ¿se debe al número de suscriptores? De ser así, ¿tienen algún indicador que pondere ese elemento, por ejemplo, reach o streams por suscriptor, para reflejar el comportamiento de cada contenido? Pues el número de streams se basa en el número de perfiles. Entonces, por cada cuenta, digamos, pueden haber hasta 5 perfiles. Más o menos en promedio hay 3 perfiles por cada cuenta. Entonces, stream se basa en perfiles y reach se basa en cuentas. Genial. Marco Silva preguntó, ¿un contenido exitoso en Turquía y Polonia al mismo tiempo asegura mejor el rendimiento en LATAM que solo Polonia o solo Turquía? Yo creo que puede depender de muchos factores. También hay cosas factores de afinidad de contenido que sería muy interesante analizar más para ver por qué hay cierto contenido que performa bien en ciertos países y menos en otros y cuánto influye o cuánto éxito en el mismo país. Pues depende de muchas cosas, incluido el periodo del año donde se lanza, el tipo, el género, depende de muchos factores. Y habría que analizar aún más qué tipo de correlación puede haber para tener una respuesta. No sé, Rosario, si tú tienes más que añadir. Pasamos a la próxima. Dale. Por último, Guadalupe Gámez preguntó, ¿pueden compartir esta data solo de México? ¿Puede repetirlo? ¿Puedes compartir? Sí, si se puede compartir esta data solo de México. Perdona, no entiendo. ¿Se puede compartir? Perdona, ¿eh? La información solo de México. No, ahí te contesto eso yo si querés, Elena. Gracias. Perdón. No, sí. Ella está consultando si podemos hacer el análisis solo para la información, con esta información solo para México. Eso tendría que ser un estudio ad hoc para realizarlo, así que si querés después contactanos y podemos revisarlo juntos. Vale. Claro, sí, por cada país podemos hacer todo el tipo de análisis, todas las métricas por países individuales y también podemos agruparlos por regiones y tal. Pero como ha dicho Rosario, ponte en contacto y podemos mostrarte o darte un ejemplo del tipo de análisis que podemos hacer. Preguntó Guadalupe si todas estas métricas son globales. Sí, entonces son globales en el sentido de todos los territorios que tenemos nosotros en SODA. Entonces, Estados Unidos, luego hay los países europeos que nombré al principio, luego hay Turquía y los 4 países de América Latina. Entonces, Argentina, Brasil, México y Colombia. Bueno, genial. Esas fueron las preguntas que fueron surgiendo. Si tienen más consultas, les pueden escribir a Rosario o Elena. Y ahora, bueno, te voy a ceder la palabra nuevamente, Elena. Solo quería agradecer a los participantes y sobre todo a Vivi Media, Rosario y Victoria. Muchísimas gracias por participar y acompañarme hoy en esta presentación. Espero que haya sido interesante y útil para todo lo que han participado. Y solo decir que si estáis interesados a nuestro próximo webinar sobre adquisición y retención de audiencia, estar ahí pendientes porque muy pronto vamos a empezar a promocionarlo. Por el resto, muchísimas gracias y que tenga un buen resto del día. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.
Preguntó Guadalupe si van a compartir la presentación. Sí, vamos a compartir el link, vamos a subir la presentación en YouTube y todos los participantes van a recibir el link. Muchas gracias, Elena, y gracias a todos por haber participado y nos contactan cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias, hasta luego a todos.